Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, Mothman, el profeta de las sombras. Comenzamos. Se escucha el crepitar de la leña. El aire huele a tierra húmeda, a ese frío que anuncia noviembre y que se cuela por los huesos como si quisiera quedarse a vivir ahí. Apaga la luz y ya saben que la noche cae distinta. Cuando alguien en un pueblo pequeño comienza a contar que vio algo que no encaja en la lógica. Point Pleasant, West Virginia. No era hasta entonces un lugar de novelas ni de mitos modernos. Era una ciudad ribereña, con fábricas, puentes y gentes que conocían el oficio de la rutina. Pero en el otoño de 1966, la rutina se fracturó. Una criatura de ojos rojos como carbones encendidos y alas que parecían doblar la noche empezó a ser nombrada en voz baja. La llamaron Mothman, hombre polilla, profeta alado, aviso que nadie pidió. No vamos a hablar aquí de monstruos de película ni de especulaciones baratas. Esto es otra cosa. La aparición de una figura simbólica que hizo visible un miedo colectivo. Entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, Point Pleasant vivió una temporada de sucesos que nadie pudo encajar con facilidad. Vecinos escucharon aleteos en la oscuridad. Parejas vieron ojos iluminados sobre el campo. Conductores frenaron en seco al sentir una presencia gigantesca junto a sus faros. Algunas de estas voces describieron una silueta que se recortaba sobre los muros de la fábrica de pólvora, de dinamita. Otras contaron encuentros en carreteras sin asfalto, cuando la noche parecía demasiado densa para ser solo noche. Hay que entender el tiempo para comprender el espesor del miedo. Estados Unidos vivía entonces la paranoia de la Guerra Fría. La amenaza no era solo extraterrestre, era política y nuclear. Los periódicos hablaban de misiles, de espionaje, de la posibilidad de que el mundo se detuviera en un engranaje de hierro. A esa inquietud global se sumó la fiebre de lo inexplicable. La era de los ovnis, la radio que narraba avistamientos y las revistas que mezclaban ciencia y sensacionalismo. En ese caldo, cualquier anomalía se magnifica. Cualquier sombra con dos ojos puede convertirse en un augurio. La descripción es inquietantemente consistente. Una altura superior a la de un hombre. Una estructura que parecía a la vez insecto y ave. Extremidades muy fuertes y unas alas tan largas que su sombra llegaba a tragarse patios enteros. Pero lo que de verdad helaba la sangre eran esos ojos rojos, comparados con carbones o con lámparas que no parpadeaban. Los testigos no hablaban de un depredador hambriento, sino de una presencia que los observaba con una paciencia antigua. Esa cualidad distingue al animal del presagio. El primero actúa por instinto. La segunda entidad parece medir intenciones, registrar hechos y luego marcharse. No faltaron explicaciones racionales.
Naturalistas hablaron de lechuzas de gran tamaño o de grullas mal identificadas por la noche. Los geólogos sugirieron que las plantas de la antigua fábrica de explosivos liberaban gases que podían inducir estados alterados. La soledad y el cansancio amplifican las percepciones. Por otro lado, los psicólogos sociales hablaron de histeria colectiva, un rumor que se retroalimenta hasta adquirir forma. Y todos tenían parte de razón. Al final, el cerebro humano, cuando se siente amenazado, busca patrones y los nombra para no sucumbir al vértigo. Pero la ciencia no borra la sensación. Algo había transformado la noche en una pantalla donde proyectábamos un miedo tangible. La prensa cumplió su papel voraz. Llegaron reporteros, cámaras y titulares que alimentaron la narración. Las fotografías eran borrosas, las filmaciones confusas, pero el relato encontró su sitio en programas de radio y periódicos sensacionalistas. El fenómeno creció fuera del pueblo y con la expansión llegó también la literatura. Libros que intentaron documentar el hilo entre avistamientos, hombres de negro y fenómenos eléctricos que alteraban radios y relojes. Investigadores como John Keel buscaron patrones, conexiones, un mapa entre lo anómalo y lo rutinario. Su obra empujó la leyenda más allá de la geografía de Point Pleasant. Sin embargo, no es la prensa ni los libros lo que dejó una marca irreparable, sino un suceso concreto y brutal que unió el mito con la tragedia. El colapso del Silver Bridge el 15 de diciembre de 1967. Ahí, 46 personas murieron cuando la estructura se desplomó sobre el río Ohio. Para muchos en Point Pleasant, la caída del puente fue la confirmación del aviso que venía en la noche. Había quienes aseguraron haber visto al Mothman cerca de la estructura días antes. Otros recordaron extrañas luces en las torres. La coincidencia alimentó la idea de que la criatura no era mero espectáculo, más bien era una suerte de heraldo. Esa unión entre mito y tragedia obliga a una pregunta incómoda sobre la naturaleza del presagio. ¿Pueden los hechos extraordinarios anunciar desastres? ¿O más bien somos nosotros, aferrados a la superstición, los que buscamos razones en sombras para sentir que tenemos el control sobre el caos? No hay respuesta sencilla. Lo cierto es que los humanos necesitamos historias que ordenen el desorden. El Mothman ofreció una de esas historias. Una figura oscura que, según algunos, vino a señalar una falla humana, una grieta estructural o un peligro social que los ingenieros y las instituciones no vieron a tiempo. Lo que importa no es tanto la comprobación física como el efecto social. El Mothman transformó a Point Pleasant de muchas formas. El miedo se volvió ritual. Empezó a haber vigilancias nocturnas, patrullas improvisadas, excursiones en busca de ojos rojos. Comenzaron a surgir leyendas locales y con el tiempo una economía del mito. Empezaron a abrir museos pequeños. Se empezaron a vender souvenirs. La estatua de bronce que hoy recibe turistas en la plaza. La advertencia se volvió selfie. La historia subió al podio del folclore y con ello perdió y ganó fuerza. Dejó de ser solo una pesadilla para convertirse en símbolo. Más allá del folclore, el caso del Mothman nos obliga a mirar cómo una sociedad maneja su ansiedad colectiva. Cuando el cielo parece amenazador, inventamos ojos que miran desde la oscuridad. Inventamos presagios para no enfrentar la banalidad de los accidentes.
El mito calma y al mismo tiempo sacrifica. Ofrece culpables simbólicos, pero no distrae de las causas materiales que muchas veces son desidia, corrupción o error. Point Pleasant no volvió a ser el mismo pueblo de antes. Algunas voces celebran el mito, otras lo maldicen. Lo cierto es que en el registro cultural, el Mothman se instaló como un profeta oscuro, una figura cuya memoria recuerda que el miedo puede materializarse en formas que no esperamos. Y queda una última pregunta, que se sostiene obviamente en el silencio de la noche. ¿Y si el Mothman no era una criatura, sino una advertencia? Pueden dejarme su respuesta en la cajita de los comentarios. Y vámonos al primer encuentro. Point Pleasant y la criatura alada. Pues bueno, la noche del 15 de noviembre de 1966 empezó como cualquier otra en Point Pleasant, ese pequeño y apacible pueblo de Virginia Occidental, donde lo más emocionante que podía ocurrir era que algún perro derribara los botes de basura o que el tren nocturno pasara con su silbido agudo, cortando el silencio. Pero esa noche algo diferente se arrastraba entre los árboles, algo que no pertenecía a este mundo. Dos jóvenes parejas, Roger y Linda Scarberry, junto a Steve y Mary Mallet, habían decidido dar una vueltecilla en el coche. La carretera serpenteaba hacia las afueras, rumbo a una zona que los locales llamaban la zona del TNT, que básicamente era un complejo de fábricas abandonadas durante la Segunda Guerra Mundial, donde se fabricaban explosivos. Bueno, hoy esas estructuras eran ruinas devoradas por la maleza. Se dice que había túneles subterráneos, tanques oxidados y un olor persistente a humedad, óxido y polvo químico. Un sitio perfecto para perderse o para que algo te encuentre. La luna apenas visible dejaba destellos pálidos sobre el concreto agrietado. El motor del auto resonaba entre los edificios vacíos cuando Linda notó algo. Dos puntos rojos en la distancia. No eran faros, tampoco linternas. Ella los describe como ojos rojos suspendidos a más de 2 metros del suelo. Fijos, brillantes e imposibles de ignorar. ¿Ven eso?, preguntó su voz temblando, pero nadie respondió, aunque todos lo vieron. A unos cuantos metros de ellos, entre las sombras de un viejo depósito, se erguía una figura enorme. Tenía la forma de una persona, pero pues no lo era. Su piel o plumaje era gris oscuro y las alas plegadas contra su espalda parecían extenderse más de 3 metros. Su cabeza no se distinguía con claridad, pero lo que sí se veía eran aquellos ojos incandescentes como brasas vivas. Roger giró el volante con un golpe y el auto salió disparado de ahí. Pero el horror no había terminado. Minutos después, mientras aceleraban por la carretera rumbo a la ciudad, la criatura los siguió. Las luces del auto la iluminaban apenas, pero su silueta se recortaba contra el cielo nocturno. Volaba,
no planeaba. Es decir, batía sus alas con fuerza, manteniéndose sobre ellos, a veces adelantándose al vehículo, a veces posándose en los cables eléctricos. Linda se puso a llorar y Mary no podía dejar de mirar por la ventanilla trasera. Entonces Roger pisó el acelerador hasta los 160 kilómetros por hora, pero la figura seguía ahí, implacable, como si estuviera jugando con ellos. No hacía ningún ruido, solo esos ojos, dos puntos rojos que parecían perforar el alma. Al llegar al pueblo, se detuvieron frente a una gasolinera que aún tenía las luces encendidas. El encargado, el señor Mallet, los vio entrar pálidos, alterados. «Hay algo allá afuera», gritó Steve. «Algo enorme con alas». El hombre, acostumbrado a bromas adolescentes, los observó sin creerles, hasta que notó el temblor en sus manos. No estaban fingiendo. Pocos minutos después, la policía local, encabezada por el sheriff George Johnson y su ayudante Miller Hasselter, acudieron a la zona del TNT. Se pusieron a recorrer los caminos de grava con sus linternas, alumbrando entre los árboles y los galpones oxidados. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el zumbido de los insectos. Pero algo flotaba en el aire, algo denso, eléctrico, como si el aire mismo contuviera miedo. Uno de los agentes aseguraría más tarde que escuchó un aleteo lejano, profundo, metálico, como si una puerta pesada se cerrara en el cielo, describió. Pero no encontraron huellas, ni restos, ni nada que demostrara lo que las parejas decían haber visto. A la mañana siguiente, el rumor ya era imparable. Los periódicos locales, el Point Pleasant Register y el Athens Messenger, publicaron titulares con tono entre escéptico y sensacionalista. «Hombre ave visto en Point Pleasant. 4 testigos aseguran haber encontrado una criatura voladora gigante». La noticia se propagó con rapidez. Los vecinos se reunían en la tienda de comestibles o frente a la iglesia para comentar el suceso. Algunos lo tomaban con humor, otros con un silencio inquieto. Y mientras tanto, la zona del TNT se llenó de curiosos. Familias enteras recorrían el lugar de día, pero nadie se atrevía a quedarse cuando el sol caía. Durante los días siguientes comenzaron a llegar nuevos reportes. Un hombre aseguró haber visto a la criatura en su tejado. Una mujer juró haberla observado desde su ventana, posada sobre un árbol frente a su casa. Incluso hubo quien afirmó que el Mothman había dejado marcas en el suelo, como si las garras de un animal gigantesco hubiesen rasgado la tierra. Y así nació la primera fractura entre los que creían y los que no. Los escépticos hablaron de una grulla canadiense, confundida por el reflejo de los faros. Los creyentes, en cambio, hablaban de algo sobrenatural. Un demonio, un mutante o un mensajero del fin del mundo. Entre ambos bandos, el miedo fue creciendo. La policía recibió más de 100 llamadas en menos de una semana. Algunos vecinos afirmaban haber escuchado sonidos metálicos al amanecer. Otros, interferencias en sus radios justo antes de ver luces extrañas en el cielo. Lo racional empezaba a disolverse. Los Scarberry fueron entrevistados una y otra vez. Y siempre decían lo mismo, con las mismas palabras, el mismo temblor.
Linda aseguraba que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía esos orbes rojos en la oscuridad. No era un pájaro, repetía. Tenía forma de hombre y sabía que lo estábamos mirando. En los bares y las gasolineras los rumores mutaban. Algunos aseguraban que el Mothman era un experimento del gobierno escapado de la base militar de Ohio. Otros hablaban de un castigo divino. Los más supersticiosos decían que era un presagio, que algo terrible iba a suceder. Los periodistas, oliendo sangre y misterio, comenzaron a llegar desde otras ciudades. John Keel, investigador de fenómenos paranormales y autor de The Mothman Prophecies, sería uno de los más insistentes. Entrevistó a decenas de personas y notó un patrón perturbador. Las coincidencias. Luces en el cielo, interferencias eléctricas, sueños premonitorios, llamadas telefónicas con voces metálicas. Era como si algo invisible estuviera empujando a Point Pleasant hacia un desenlace. Los policías, por su parte, empezaron a sentirse superados. Cada nuevo reporte parecía más extraño que el anterior. Algunos agentes afirmaron ver figuras oscuras merodeando por los campos y otros se negaron a patrullar la zona de noche. El 20 de noviembre, apenas 5 días después del primer encuentro, otro testigo, Newell Partridge, que era un contratista local, reportó haber visto 2 ojos rojos brillando frente a su granero mientras su perro Bandit ladraba sin parar. El hombre corrió dentro por una linterna, pero cuando volvió a salir, su perro ya no estaba. Días después, Bandit fue hallado muerto a varios kilómetros del lugar. Partridge juró haber escuchado un sonido como de motor eléctrico, momentos antes de que desapareciera. Cada historia añadía una nueva capa de terror. Lo que al principio parecía un caso aislado se convirtió en una ola de histeria colectiva. Pero lo inquietante no era solo lo que la gente decía haber visto, sino lo que todos sentían. Un presentimiento oscuro, una ansiedad difusa, vaya, como si algo más grande estuviera por ocurrir. Los más ancianos del pueblo decían que la tierra misma estaba cambiando de ánimo. Algunos animales desaparecían sin explicación. Los aparatos eléctricos fallaban. El río Ohio, gris y denso, parecía más pesado, más lento. La policía intentó tranquilizar a la comunidad, pero los medios ya habían encendido la mecha. Cada titular aumentaba la sensación de que algo maligno se movía entre las ruinas del TNT. Para diciembre, Point Pleasant ya no era el mismo lugar. La normalidad se había roto, y aunque nadie lo sabía aún, el presagio estaba en marcha. A poco más de un año, una tragedia confirmaría lo que todos temían, que el Mothman no había venido a atacar, sino a advertir. Aquella noche del 15 de noviembre de 1966, el miedo cobró forma, voz y mirada. Y desde entonces, en cada sombra, en cada crujido, en cada parpadeo rojo entre los árboles, Point Pleasant siguió viendo la misma figura con alas. El miedo ya tenía nombre: Mothman. La ola de terror, avistamientos, histeria y silencio. La histeria en Point Pleasant no tardó en convertirse en algo más grande, más denso,
más oscuro. Lo que comenzó como el relato de 4 jóvenes asustados en la zona del TNT se transformó entre 1966 y 1967 en una verdadera ola de pánico. Cientos de ojos afirmaban haber visto lo mismo. Una criatura alada con ojos rojos. Un ser que parecía burlarse de la lógica del miedo humano. Lo veían en los bosques, en los techos, sobre el río, como si estuviera en todas partes y en ninguna. Los registros oficiales hablan de más de 100 reportes, pero los rumores superaban esa cifra con facilidad. En los cafés, en las iglesias, en las cenas familiares, todos conocían a alguien que lo había visto. Algunos aseguraban haber sentido su presencia antes siquiera de levantar la vista. Un zumbido grave como el de una turbina, una sombra que cubría el cielo por segundos, una sensación helada en la nuca. Era como si el Mothman no necesitara mostrarse para que el terror hiciera su trabajo. Uno de los casos más escalofriantes fue el de Connie Carpenter, una joven estudiante que conducía rumbo a su casa en la carretera de Mason. Eran las 11 de la mañana, un día soleado. Sin razón aparente, algo le hizo mirar hacia el lado derecho del camino. Y ahí estaba, una figura gris, alta, con alas extendidas y esos ojos que, según ella, no eran ojos, sino luces flotando dentro de una cabeza sin rostro. Connie intentó acelerar, pero la criatura la siguió, volando sobre su coche durante varios segundos antes de desaparecer entre los árboles. Al llegar a su casa, vomitó del susto. Horas después, su piel presentaba enrojecimientos, como si hubiera estado expuesta a radiación. Días después, un camionero de nombre Newell Porter reportó algo muy similar. Conducía de noche cuando notó una figura enorme parada a un costado de la carretera. Al pasar junto a ella, el Mothman extendió las alas y se elevó, acompañando su vehículo durante más de 1 milla. No hacía ruido, declaró. Solo lo veía en el espejo retrovisor. Esos ojos rojos, fijos, como si me escanearan el alma. Y no fueron los únicos. Agricultores, amas de casa, policías, niños. Todos coincidían en los mismos detalles. 2 metros de altura, alas gigantes y ojos rojos. Pero había algo más. Casi todos los testigos afirmaban sentir una parálisis temporal, un miedo absoluto que los inmovilizaba. Algunos aseguraban haber sentido una vibración en el pecho, como si la criatura los atravesara con energía. El miedo comenzó a filtrarse en cada rincón del pueblo. Las calles se vaciaban al caer la noche. Las familias cerraban puertas y ventanas. Los perros ladraban hacia el cielo. Algunos jóvenes buscando fama o valentía iban a la zona del TNT con linternas esperando ver algo. A veces volvían corriendo, pálidos, jurando haber escuchado un zumbido metálico que les helaba la sangre. Pero no todo eran criaturas aladas. Poco a poco empezaron a aparecer otros fenómenos. Luces en el cielo, objetos voladores, interferencias eléctricas. Los radios se encendían solos. Los teléfonos sonaban con voces distorsionadas. Algunos testigos comenzaron a hablar de hombres de negro, figuras delgadas, de rostro inexpresivo, que visitaban a quienes habían hablado con la prensa. Les pedían con un tono casi hipnótico que no contaran más. Varios vecinos aseguraron haber sido visitados por estos hombres vestidos de traje, con autos negros y placas sin registro. Una
de las historias más extrañas fue la de Mary Hale, periodista de Point Pleasant Register, quien cubría los reportes del Mothman. Una noche recibió la visita de dos individuos que no parecían locales. No parpadeaban, y uno de ellos le preguntó: ¿por qué le interesa tanto el caso del hombre pájaro? Ella respondió que solo hacía su trabajo. El hombre sonrió con un gesto bastante torpe, como ensayado, y le dijo: tal vez no debería hacerlo. Hay cosas que no deben escribirse. Luego se fueron, dejando en la mesa un bolígrafo metálico que ninguno de los dos, pues, volvió a reclamar. Días después, Mary empezó a tener pesadillas con luces en el cielo y alas que se abrían sobre el río. El miedo se convirtió en epidemia. Algunos psiquiatras desde lejos hablaron de histeria colectiva, ese fenómeno donde el miedo compartido se vuelve real, palpable. Pero, ¿cómo explicar los reportes tan precisos, tan consistentes de personas que nunca se habían visto entre sí? ¿Cómo justificar las grabaciones de radio con interferencias extrañas? ¿O las llamadas en las que una voz metálica repetía frases sin sentido? Mientras tanto, investigadores del Ejército y del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos visitaron discretamente la zona. Dijeron que solo revisaban las instalaciones abandonadas por posibles contaminaciones químicas. Pero los lugareños juraban haber visto helicópteros negros sobrevolando de noche y hombres cargando equipo de medición en las ruinas del TNT. ¿Qué estaban buscando realmente? Las teorías se multiplicaron. Algunos hablaban de una mutación genética, un animal deformado por los químicos almacenados durante años en esa zona. Otros juraban, pues, que era un experimento militar que había escapado de control, una mezcla de biología y radiación. Pero para muchos, sobre todo los más religiosos, el Mothman era un mensajero del apocalipsis, una advertencia enviada por algo superior. Esa idea comenzó a cobrar fuerza, no solo por las apariciones, sino por la sensación de inminencia que envolvía a Point Pleasant. La gente sentía que algo terrible estaba a punto de pasar. Algunos decían que la criatura se aparecía justo antes de una tragedia. Accidentes, incendios, muertes repentinas. Cada nuevo avistamiento era interpretado como un presagio. En diciembre del 66, una familia entera reportó haber visto al Mothman posado sobre un poste eléctrico frente a su granja. Horas después, un cortocircuito encendió parte de la propiedad. En enero de 1967, un policía que perseguía a una figura alada chocó su patrulla contra un árbol y murió de manera instantánea. El rumor era inevitable. Lo había visto. La prensa nacional empezó a cubrir el caso con bastante morbo, hablando del demonio de Point Pleasant. Los periodistas llegaban y se iban, fascinados y asustados al mismo tiempo. Pero lo más desconcertante era el silencio del gobierno. Nadie daba declaraciones oficiales. Nadie negaba ni tampoco confirmaba nada. Solo un silencio helado, como si el propio Estado supiera algo que los demás ignoraban. Los investigadores independientes notaron patrones extraños. Las fechas de los avistamientos coincidían con picos de actividad ovni en la región. Algunos testigos aseguraban que las luces en el cielo parecían vigilar los mismos lugares donde el Mothman era visto. Para John Keel no había duda. Lo que estaba ocurriendo en Point Pleasant no era un fenómeno aislado.
sino parte de algo mucho más grande, una red de sucesos inexplicables que incluía mensajes en sueños, premoniciones y desapariciones misteriosas. La locura llegó a tal punto que incluso los animales parecían sentirlo. Había perritos que desaparecían, aves que se estrellaban contra las ventanas, ganado que se negaba a cruzar ciertas zonas. Era como si toda la naturaleza estuviera en alerta. Y sin embargo, todo siguió ocurriendo bajo el mismo manto de negación. Las autoridades pedían calma. Los escépticos hablaban de imaginación. Pero quienes habían visto a la criatura sabían que no era imaginación. El miedo tenía textura, peso, presencia. En el verano de 1967, los reportes comenzaron a disminuir, pero el ambiente no se alivió. Al contrario, el silencio se volvió más aterrador. Era como si el Mothman hubiera terminado su trabajo y solo quedara esperar el desenlace. Algunos decían que se había ido, otros que solo estaba observando desde las sombras. Pero los más lúcidos, o los más locos, como lo quieran llamar, aseguraban que seguía ahí, invisible, volando sobre el río Ohio esperando el momento de cumplir su profecía. Y cuando esa profecía se cumplió, el 15 de diciembre de ese mismo año, con el colapso del puente Silver Point Pleasant, comprendió lo que había estado viendo todo ese tiempo. Porque el Mothman nunca atacó a nadie, nunca habló, nunca dejó huellas, solo apareció, observó y desapareció antes del desastre. Y quizás por eso su historia sigue doliendo, porque pues en realidad no vino a matar, vino a advertir, y no todos los que lo vieron sobrevivieron para contarlo. El puente cayó, la tragedia del Silver Bridge. La tarde del 15 de diciembre de 1967, Point Pleasant parecía suspendida en un silencio espeso, como si el invierno hubiese congelado hasta el aire. La niebla se extendía sobre el río Ohio, cubriendo el paisaje con una palidez casi sobrenatural. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría de los trabajadores regresaban a su casa, el puente Silver Bridge vibró bajo el peso del tráfico navideño. Era un día común, o al menos eso creían. En realidad, era el último día de normalidad que el pequeño pueblo de West Virginia conocería. El Silver Bridge, una estructura metálica blanca que unía Point Pleasant con Gallipolis, en todo esto en Ohio, se alzaba sobre el agua como un esqueleto brillante. Este puente fue inaugurado en 1928. Era un símbolo de progreso industrial, pero también una obra diseñada para una época anterior al peso de los camiones modernos. Su arquitectura, basada en cadenas de barras de acero en lugar de cables flexibles, lo hacía tan elegante como vulnerable. Nadie imaginaba que esa belleza oculta estaba al borde del colapso. Durante días, algo había flotado en el aire. No solo la humedad ni el frío, era una tensión visible, un murmullo colectivo que recorría el pueblo sin palabras. Muchos habitantes hablaron después de un mal presentimiento, pesadillas, dolores de cabeza, apariciones de luces sobre el río. Algunos incluso afirmaron haber visto una figura alada posada sobre la cima del puente. Los mismos ojos rojos, la misma silueta oscura que había atormentado a la región durante un año entero.
El último avistamiento confirmado ocurrió apenas 48 horas antes del colapso. Un grupo de trabajadores del turno nocturno, cruzando el puente en su camioneta, reportaron haber visto al Mothman volando bajo la estructura. Creímos que era un ave gigante, dirían después, hasta que se giró hacia nosotros. Tenía forma humana, con alas tan grandes que hacían vibrar el metal. Ninguno de ellos quiso volver a hablar del tema, al menos no públicamente. A las 5 de la tarde con 4 minutos, el tráfico estaba detenido por las luces navideñas y el aumento de visitantes. 56 vehículos esperaban su turno para cruzar. Entre ellos había camiones cargados, familias enteras, obreros, estudiantes que regresaban de la universidad. El puente, sometido a un estrés extremo, comenzó a emitir un sonido metálico que muchos describieron como el chillido de algo vivo. En cuestión de segundos, una de las uniones principales, el eslabón número 330, se fracturó por fatiga del metal. El sonido que siguió fue indescriptible. Un rugido seco, profundo, como si el propio río hubiese gritado. Las vigas comenzaron a doblarse, los autos a deslizarse hacia el vacío. En menos de 20 segundos, el Silver Bridge colapsó completamente, arrojando a decenas de personas al agua helada. La estructura cayó como si se derritiera, tragada por el río en un espectáculo de luces, fuego y gritos. Los testigos en tierra quedaron paralizados. Algunos corrieron hacia la orilla, otros se quedaron inmóviles sin comprender lo que veían. Uno de ellos, un mecánico llamado Richard Blake, recordaría años después. Vi el puente doblarse como una hoja de papel y justo antes de caer vi algo sobre él. Algo grande, con alas, y juro que no fue humo. En pocos minutos, el caos reemplazó al silencio. El agua hervía de vehículos hundiéndose. Los sobrevivientes flotaban entre restos de metal y gasolina encendida, gritando los nombres de sus hijos, de sus esposas, de cualquiera que aún pudiera oírlos. Los bomberos y voluntarios llegaron pronto, pero las corrientes del Ohio eran implacables. Murieron 46 personas. 46 vidas que se apagaron sin aviso, en una tragedia tan repentina que parece imposible atribuirla solo al azar. Durante días, los buzos trabajaron entre el barro y los hierros retorcidos. Encontraron autos aplastados, cuerpos atrapados en asientos, relojes detenidos exactamente a las 5:04. Algunos sobrevivientes fueron rescatados flotando sobre trozos de metal en estado de shock. Muchos aseguraban haber sentido una vibración antes de la caída, una especie de pulso en el aire. Uno de ellos juró que escuchó un zumbido justo antes del colapso, como el de un ala cortando el viento. La tragedia obviamente sacudió a todo el país. La prensa nacional llegó de inmediato, micrófonos apuntando al desastre. Años se fue expandiendo hasta romper la estructura entera. Pero para los habitantes de Point Pleasant, aquella explicación técnica no borraba lo que habían vivido. No era solo el metal lo que se había fracturado, sino la frontera entre la realidad y el mito. Las noches siguientes fueron un desfile de funerales. Los nombres de los muertos resonaban como un eco constante en el pueblo. Sin embargo, lo más inquietante fue el silencio posterior. El Mothman no volvió a aparecer. Ningún nuevo reporte, ninguna sombra con alas. Era como si se hubiera esfumado junto con el puente, dejando solo ruinas y preguntas.
John Keel, el periodista e investigador que había documentado los sucesos previos, regresó a Point Pleasant, poquito después del desastre. En su libro posterior, The Mothman Prophecies, escribiría: parecía que la criatura había venido a anunciar la tragedia, no a causarla, como si su presencia fuera un presagio de muerte inminente, una advertencia que nadie supo entender. Algunos, sin embargo, creían lo contrario, que el Mothman había provocado la caída, que su energía o vibración había debilitado la estructura. Las teorías se multiplicaron. Había quienes lo consideraban un demonio, un parásito del sufrimiento humano. Otros lo veían como una víctima más, atrapada en un ciclo que lo obligaba a presentarse ante la tragedia. Con el tiempo, la prensa nacional y las revistas paranormales alimentaron el mito. El rostro de la criatura, ojos rojos, alas abiertas, cuerpo oscuro. Y todo esto se volvió ícono de la cultura del miedo. Point Pleasant pasó de ser un pueblo anónimo a convertirse en epicentro del misterio. Los lugareños comenzaron a vender recuerdos, camisetas y hasta libros. En 2002, Hollywood convertiría la historia en una película, reforzando la idea del Mothman como presagio del desastre. Pero para los testigos reales, aquello nunca fue una historia para el entretenimiento. Era un trauma vivo. Muchos de los que sobrevivieron al colapso no podían cruzar puentes sin temblar. Algunos aseguraban seguir soñando con alas, con luces que se reflejaban en el agua oscura del Ohio. Otros decían haber sentido que el Mothman seguía observándolos, aunque ya no se dejara ver. La paradoja del Silver Bridge fue esa: un evento trágico y documentado, mezclado para siempre con lo inexplicable. Ninguna teoría logró borrar la sensación de que algo sabía lo que iba a pasar. Los ingenieros podían explicar la grieta, pero no la sincronía perfecta entre el último avistamiento y la catástrofe. Incluso décadas después, algunos investigadores aseguran que el patrón se repite. El Mothman habría sido visto en otros lugares, antes de tragedias mayores. Chernobyl, Fukushima, Ciudad de México antes del sismo del 2017. Una sombra que precede la muerte, un eco de advertencia que nadie puede descifrar a tiempo. Quizás el verdadero terror del Mothman no está en su forma, sino en su propósito. Si es una advertencia, significa que el destino puede verse venir, pero no evitarse. Si es una causa, entonces el desastre tiene rostro. En ambos casos, el miedo adquiere un nuevo nombre. Esa noche, bajo las aguas heladas del Ohio, el reflejo del puente destrozado se confundía con el de las estrellas. Algunos juraron ver un par de destellos rojos moviéndose sobre el río, alejándose hacia el bosque. Tal vez fue un efecto de la luz, tal vez no. Lo cierto es que después del 15 de diciembre de 1967, Point Pleasant nunca volvió a ser el mismo. Los sobrevivientes aprendieron a vivir con el peso de un recuerdo que nadie quería volver a nombrar, porque en el fondo todos sabían que algo había estado ahí, mirando, esperando. Y cuando el puente cayó, el Mothman desapareció. Entre la ciencia y el miedo. Explicaciones racionales. A mediados de los años 60, mientras Point Pleasant aún olía a óxido y miedo, los científicos comenzaron a llegar al pueblo con libretas y binoculares, intentando hacer lo que siempre hace la ciencia cuando el horror se sale de control: ponerle nombre,
forma y explicación al miedo. Pero, ¿cómo explicar algo que, aunque intangible, había dejado cicatrices en la mente colectiva? Los primeros intentos de racionalizar al Mothman fueron casi desesperados. La comunidad científica no podía aceptar que una criatura alada de más de 2 metros, con ojos que brillaban en la oscuridad, hubiera acechado a decenas de personas sin dejar rastro físico. Así que empezaron a buscar lo más lógico: un animal mal identificado. Una de las primeras teorías vino de la Universidad de West Virginia. Un profesor de biología propuso que el supuesto Mothman podría haber sido una gran lechuza cornuda, conocida como Bubu virginianus, una especie común en la zona. Estas aves pueden alcanzar una envergadura de más de 1,5 metros, y sus ojos, cuando reflejan la luz, parecen dos brasas encendidas. Sumado a la histeria de la época, bastaría un mal ángulo o una noche sin luna para transformar una lechuza en un monstruo. El problema con esa hipótesis es que los testigos describían algo mucho más grande, con alas de casi 3 metros, una figura humanoide y una velocidad imposible para un ave común. Además, muchos aseguraban que el ser no aleteaba, simplemente flotaba, deslizándose en silencio sobre los árboles o el río. Ningún biólogo pudo explicar aquello. Otra teoría más ambiciosa vino de los ornitólogos. Se dijo que podría tratarse de una grulla canadiense, un ave migratoria que ocasionalmente pasa por West Virginia. La grulla puede medir hasta 2 metros de altura, con ojos rojizos y alas extensas. Su grito era un chillido agudo y profundo, y esto podría haberse confundido con un alarido humano. Pero había un detalle: las grullas no vuelan de noche, y menos se acercan a zonas habitadas. Tampoco se quedan observando a las personas con una quietud casi humana. Además, en 1966 no se registraron migraciones fuera de ruta que explicaran su presencia en Point Pleasant. La hipótesis fue descartada, pero no del todo. Algunos aún sostienen que un ejemplar extraviado, desorientado por la contaminación o las luces de la planta TNT pudo provocar los primeros sustos. Ah, la planta TNT. Ese lugar, fíjense, no solo era el escenario del primer avistamiento, también era un campo minado de residuos químicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ahí se fabricaban explosivos, y según registros posteriores, muchos de los tanques subterráneos habían filtrado gases tóxicos y residuos de dinitrotolueno, que es un compuesto que puede causar alucinaciones, náuseas y ansiedad cuando se inhala en dosis prolongadas. Los psicólogos ambientales plantearon entonces otra posibilidad: que los habitantes de Point Pleasant estuvieran experimentando una intoxicación colectiva, que los vapores de la antigua planta hubieran alterado su percepción visual y emocional, amplificando miedos y provocando visiones compartidas. El cerebro humano, después de todo, tiene una capacidad asombrosa para ver patrones donde no los hay. Rostros en las nubes, figuras en la oscuridad o monstruos en el cielo. El contexto histórico jugaba un papel clave. Era plena Guerra Fría. La televisión hablaba sin descanso del fin del mundo, de misiles soviéticos, de invasiones extraterrestres y pruebas nucleares. En ese caldo de paranoia, sobre todo colectiva, el Mothman se convirtió en el reflejo del miedo con toda una generación. Los psicólogos sociales lo llamaron pánico moral.
Cuando una sociedad transforma sus temores invisibles en una figura concreta que los representa. Pero si todo era una ilusión, ¿cómo explicar que docenas de personas de distintas edades, profesiones y personalidades describieran al mismo ser con detalles idénticos? La ciencia respondió con una palabra incómoda: alucinación colectiva. Según esta teoría, el fenómeno del Mothman fue una especie de epidemia psíquica, donde el miedo se contagió de persona a persona hasta crear una verdad compartida, un rumor que tomó forma. No sería la primera vez, porque en 1938 la famosa transmisión radial de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, desató el pánico en miles de oyentes que creyeron que los marcianos realmente estaban invadiendo Nueva Jersey. El poder de la sugestión puede ser tan devastador como cualquier criatura alada. Sin embargo, Point Pleasant era un pueblo chiquito, donde todos se conocían y donde los testimonios iniciales provenían de personas consideradas confiables: policías, bomberos, familias enteras. ¿Todos ellos estaban sugestionados al mismo tiempo? Difícil de creer. A medida que las explicaciones científicas se multiplicaban, también crecía la sensación de que algo no cuadraba. El miedo, a diferencia de los números, no obedece la lógica. Puedes medir una huella o un ala, pero no puedes medir el peso de la incertidumbre que deja en la mente. Algunos investigadores modernos han intentado volver a analizar el caso con herramientas contemporáneas: imágenes satelitales, patrones meteorológicos, estudios psicológicos. Pero ninguna teoría lo abarca todo. Lo que comenzó como una búsqueda de explicación racional terminó convirtiéndose en un espejo oscuro de nuestra relación con lo inexplicable. Porque en el fondo, el Mothman no solo fue una criatura, sino una proyección colectiva. El miedo a lo que no entendemos siempre necesita un rostro, una forma visible. Y cuando el contexto histórico se tiñe de paranoia, ya sea por la Guerra Fría, el 11 de septiembre o la era digital, el cerebro humano fabrica sus propios monstruos. Y ese patrón se repite. En 2017, más de 50 personas en Chicago reportaron haber visto un hombre polilla volando sobre los techos, carreteras y parques. Los testimonios eran casi idénticos a los de Point Pleasant: alas enormes, ojos brillantes, presencia intimidante, sensación de presagio. La prensa lo bautizó de inmediato como el Chicago Mothman, reviviendo el mito 50 años después. Los escépticos argumentaron que se trataba nuevamente de aves confundidas con algo más. Pero lo más inquietante es que semanas después de los primeros avistamientos, la ciudad vivió una serie de accidentes aéreos y colapsos estructurales menores. Nadie quiso unir los puntos oficialmente, pero el eco de Point Pleasant volvió a resonar. Otros investigadores, vamos a decirlo, más filosóficos que empíricos, sugieren que el Mothman podría ser una manifestación arquetípica, un símbolo recurrente en la mente humana: el mensajero de la tragedia, el ángel del desastre, la sombra que precede a la caída. No un ser físico, sino una forma de advertencia que el inconsciente colectivo proyecta cuando se aproxima una catástrofe. La ciencia, claro, rechaza esas ideas. No hay datos, no hay pruebas, solamente, digamos que anécdotas orales. Pero los creyentes sostienen que precisamente ahí radica su poder, en lo que no puede comprobarse, en lo que vive entre el sueño y la vigilia. El conflicto entre la razón y el miedo es eterno.
La ciencia necesita hechos. El terror se va a alimentar de los vacíos. Uno busca entender, el otro acepta lo incomprensible. Y en ese espacio intermedio, donde la mente duda y el corazón se acelera, es donde el Mothman sigue volando. La realidad es que incluso con explicaciones lógicas, la sensación de amenaza nunca desapareció. Puedes culpar a una grulla, a una fuga de gas, a una histeria colectiva. Pero cuando cierras los ojos en la oscuridad y sientes que algo te observa, ningún dato estadístico te da consuelo. El Mothman dejó de ser un fenómeno local hace mucho. Hoy es un icono cultural, un recordatorio de que la ciencia puede explicar el cómo, pero no siempre el por qué. La gente no teme la oscuridad porque no la entienda, sino porque dentro de ella puede haber algo que de alguna forma, sí nos entienda a nosotros. En última instancia, los científicos se marcharon de Point Pleasant con sus teorías ordenadas en carpetas, sus hipótesis pulcras y sus gráficas llenas de líneas. Pero la gente del pueblo se quedó con otra clase de conocimiento, el de haber mirado a los ojos del miedo y saber que la razón no siempre tiene la última palabra. Quizás el Mothman fue una lechuza, una grulla, una alucinación o una advertencia. Quizás fue todo eso al mismo tiempo. Pero el eco que dejó no puede medirse en laboratorios, sino en los silencios de quienes todavía no se atreven a cruzar un puente de noche. Porque al final la ciencia intentó explicarlo, pero el miedo no necesita lógica. El regreso del Mothman. Apariciones modernas y profecías. Hay quienes dicen que el Mothman nunca se fue, que solo cambió de escenario, de idioma y de forma, que siguió volando en silencio por el mundo, esperando el momento de aparecer justo antes del desastre, como si fuera una maldición antigua que se repite una y otra vez en distintos lugares. Y si algo ha demostrado el tiempo, es que las leyendas no mueren, solo aprenden a adaptarse. Después de Point Pleasant, la historia del Mothman se volvió mito y el mito se convirtió en advertencia. La gente lo olvidó hasta que volvió a aparecer. Chernobyl, 1986. El 26 de abril, el mundo conoció el infierno radiactivo. La planta nuclear de Chernobyl explotó y una nube mortal cubrió Europa del Este. Pero lo que pocos saben es que semanas antes del desastre, varios trabajadores de la planta comenzaron a reportar un ser oscuro con alas enormes rondando las torres de enfriamiento. Lo apodaron el pájaro negro de Chernobyl. Los testimonios son escalofriantes. Algunos obreros aseguraron haberlo visto planeando sobre el reactor número 4, con unos ojos rojos que brillaban en medio del vapor. Otros contaron que al mirarlo sentían un miedo inexplicable, un pánico que no podían justificar. Incluso se dice que 4 trabajadores murieron en accidentes inexplicables días antes de la explosión. Tras el desastre, muchos sobrevivientes afirmaron que esa criatura fue una advertencia, una especie de presagio que anunciaba lo que estaba por venir. Ninguno lo volvió a ver después del 26 de abril. Lo curioso es que las descripciones eran idénticas a las del Mothman original. Alas de 3 metros, cuerpo humanoide, ojos rojos brillando en la oscuridad. ¿Coincidencia o no? El mito ya había cruzado el océano.
Fukushima, Japón, en 2011. Casi 25 años después, otra tragedia nuclear sacudiría al mundo, esta vez en Japón. En marzo de 2011, el terremoto y posterior tsunami provocaron el colapso de los reactores de Fukushima Daiichi. Pero lo perturbador llegó semanas antes. Trabajadores del puerto y residentes de la zona aseguraron ver una criatura negra sobrevolando las plantas. Un pescador de la localidad de Soma relató en una entrevista que antes del desastre vio una figura enorme negra con alas como de murciélago que emitía un chillido metálico imposible de describir. Dijo que el sonido lo perseguía incluso en sus sueños. Otros testigos hablaron de una presencia en los cielos, justo antes de que la tierra temblara. Los escépticos, por supuesto, dijeron que eran naves grandes, desorientadas por los temblores. Pero el patrón era demasiado familiar. La criatura aparecía, la gente la veía, el desastre llegaba y luego silencio. México 2020. Y entonces el Mothman volvió a mirar hacia América. En el año 2020, mientras el mundo entero se hundía en la pandemia y el caos, testimonios comenzaron a sugerir en el norte de México, específicamente en Chihuahua y Nuevo León, que lo habían visto. Usuarios en redes sociales publicaron videos y fotografías borrosas donde aseguraban haber captado una figura alada gigante con ojos brillantes sobre cerros y carreteras desiertas durante las noches de confinamiento. Uno de los videos más comentados mostraba una silueta negra suspendida en el aire sobre la zona industrial de Apodaca, Nuevo León. El material, como siempre, era de mala calidad, pero la voz del hombre que grababa se quebraba del miedo. No es un dron, no puede ser un dron, eso tiene alas. Días después ocurrió un accidente en una fábrica cercana con varias víctimas. Aunque nadie lo relacionó oficialmente, los comentarios en línea no tardaron en conectar los puntos. El Mothman regresó. Otros avistamientos se reportaron en Ciudad Juárez, Puebla y el Estado de México. En algunos casos, los testigos aseguraron que la criatura emitió un zumbido grave, casi como un motor lejano, y que al verla sintieron una presión en el pecho, una sensación de ansiedad profunda, como si supieran que algo malo estaba por ocurrir. Las redes sociales hicieron lo mejor que saben hacer, que es transformar el miedo en contenido viral. TikToks, podcasts, teorías en Reddit. En cuestión de días, el Mothman había revivido, ahora como un símbolo digital del apocalipsis moderno. Pero algo era distinto esta vez. Ya no se trataba de un pueblo aislado o de un puñado de testigos confundidos. El mito se globalizó. Cualquier sombra con forma de alas, cualquier reflejo o fallo de cámara, podía ser el nuevo avistamiento del Mothman. El monstruo ya no necesitaba volar. El algoritmo lo hacía por él. Y así la figura evolucionó. Pasó de ser un presagio local a una presencia omnipresente, una especie de mensajero que ahora se manifestaba a través de las pantallas. Algunos lo interpretaban como una metáfora del caos contemporáneo, desastres, pandemias, guerras, colapsos sociales. Otros lo veían como un espíritu ancestral que aparece cada vez que la humanidad está a punto de romperse. Lo perturbador es que los patrones continuaban. Cada cierto tiempo aparece un avistamiento antes de una tragedia colectiva. En 2018, testigos lo afirmaron ver sobre el cielo de Indonesia antes del tsunami. En 2019, en Filipinas, antes de un terremoto. En 2023, un grupo de mineros en Bolivia reportó un hombre con alas días antes de un derrumbe.
A estas alturas ya no importa si el Mothman es real o no. Lo que importa es lo que representa. La anticipación del desastre, el recordatorio de que el ser humano siempre siente que algo se aproxima, que el fin nunca está lejos. Algunos investigadores de lo paranormal creen que el Mothman es un ser interdimensional, una entidad que no causa la tragedia, sino que la percibe antes de que ocurra, como si se alimentara del sufrimiento o simplemente apareciera donde el dolor va a florecer. Otros sostienen que es una manifestación colectiva del miedo, una forma en que la humanidad visualiza el destino que ella misma provoca. No una criatura, más bien como un espejo. Lo cierto es que en cada relato moderno hay una constante: el silencio después del caos. Nadie lo vuelve a ver, nadie lo vuelve a escuchar. Solo quedan los testimonios, los videos difusos, las voces quebradas que repiten lo mismo. Lo vi justo antes de que todo se derrumbara. Y quizás por eso el mito sigue creciendo. En una era donde todo se graba y todo se comparte, el Mothman se ha convertido en la única leyenda que sobrevive a la era digital. Ya no necesita esconderse en bosques ni ruinas. Vive en nuestros temores, en nuestros algoritmos, en el miedo latente de saber que, en cualquier momento, algo puede volver a colapsar. Hay quienes afirman haberlo visto en sueños, como si su presencia hubiera trascendido lo físico. Personas que aseguran despertar sudando, con la imagen de esos ojos rojos fijos en la mente, segundos antes de recibir una llamada con malas noticias. Como si el Mothman no volara afuera, sino adentro de nosotros, recordándonos que el desastre siempre encuentra la manera de llegar. Y así la criatura sigue moviéndose entre los pliegues del tiempo y la tragedia. No necesita presentarse con rugidos ni con pruebas. Su existencia está hecha de coincidencias imposibles y miedos compartidos. En cada ciudad donde ocurre una catástrofe, alguien jura haberlo visto. En cada rincón donde el mundo se resquebraja, alguien siente que algo lo observaba desde la oscuridad. Quizás por eso el Mothman no ha muerto, porque no es solo una criatura, es una advertencia. Y lo más inquietante es pensar que tal vez no anuncia la muerte, la acompaña. Teorías conspirativas. El vigilante del abismo. En el aire denso de Point Pleasant no solo se respiraba miedo, también se percibía algo más. Una sensación incómoda, como si alguien estuviera observando desde el otro lado del espejo. Los testigos hablaban del Mothman como una criatura, un monstruo alado que se escondía en la noche. Pero con el paso de los años, otros comenzaron a sospechar algo más siniestro. ¿Y si no era un animal? ¿Y si era parte de algo mucho más grande? Porque hay secretos. Siempre hay manos que los protegen. El proyecto que nunca existió. Los rumores comenzaron poco después de la caída del Silver Bridge. En medio del dolor y las investigaciones, un grupo de periodistas notó algo extraño. Presencia militar en zonas no asignadas, informes desaparecidos, testigos intimidados. Nadie hablaba abiertamente, pero las versiones coincidían. El ejército había estado monitoreando la zona del TNT, el mismo lugar donde apareció el Mothman.
Esa área, durante la Segunda Guerra Mundial, fue una planta de almacenamiento de explosivos con kilómetros de túneles y depósitos de nitrato. Décadas después, aún se podía sentir los restos químicos en el aire, pero lo perturbador era la vigilancia. Antenas nuevas, vehículos sin insignias, helicópteros sobrevolando de noche. ¿A qué temía el gobierno? Algunos investigadores independientes aseguraron que el Mothman podría ser el resultado de un experimento militar fallido, parte de un programa ultrasecreto de manipulación genética o control mental, un intento de crear una especie de centinela biológico, un híbrido capaz de detectar radiación o cambios atmosféricos antes de un desastre. Una teoría más extrema sugiere que el Mothman fue una proyección electromagnética, producto de pruebas con ondas de baja frecuencia diseñadas para influir en el comportamiento humano. Las mismas ondas afirmaban que provocaban alucinaciones colectivas, distorsiones de la percepción y crisis de pánico. John Keel y el eco del abismo. Entre todos los que se atrevieron a seguir las pistas, una persona destacó: John A. Keel, periodista y ufólogo estadounidense, autor del libro The Mothman Prophecies. Keel no era un hombre fácil de impresionar. Había investigado ovnis, apariciones y mensajes telepáticos en todo el mundo. Pero lo que encontró en Point Pleasant lo marcó para siempre. Durante sus investigaciones entre 1966 y 1967, Keel comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas, voces metálicas que parecían saber más de lo que deberían. Algunas lo advertían que se alejara de este caso. Otras simplemente repetían datos personales imposibles de conocer. Keel comenzó a registrar fenómenos electromagnéticos, fallas en la radio, interferencias, luces que se encendían y se apagaban solas y una sensación constante de ser vigilado. Afirmó haber entrevistado a decenas de testigos que no solo vieron al Mothman, sino también a figuras vestidas de negro, con semblantes inexpresivos y preguntas absurdas. Los habitantes de Point Pleasant lo llamaron los hombres de negro. Keel propuso que el Mothman, los ovnis y los hombres de negro formaban parte de un mismo sistema de fenómenos interconectados, algo que trascendía lo físico. Hablaba de ultraterrestres, entidades que no venían del espacio, sino de dimensiones paralelas, seres capaces de materializarse temporalmente en nuestro plano, jugar con nuestra percepción y manipular la realidad misma. Y según Keel, el Mothman no era un monstruo, sino un vigilante del abismo, una manifestación de una fuerza que nos observa cuando estamos cerca del colapso. Ahora, las conexiones militares. Los registros históricos muestran que efectivamente el ejército de Estados Unidos realizó experimentos con frecuencias electromagnéticas en esa misma época. Algunos informes desclasificados mencionan pruebas de comunicación a distancia mediante ondas cerebrales y vigilancia atmosférica mediante radiación no ionizante. Nada parece tener relación directa con Point Pleasant, pero los paralelismos son inquietantes. Varios residentes aseguraron haber visto hombres con uniformes sin insignias patrullando los alrededores del área del TNT. Otros contaron que tras los avistamientos, camiones con antenas parabólicas aparecían en los campos, conectados a equipos que zumbaban bajo la noche.
En los meses previos al colapso del Silver Bridge, algunos testigos relataron que el cielo emitía un sonido bajo, constante, como un zumbido eléctrico. Los animales se agitaban, las luces titilaban, los relojes fallaban. Y siempre, después del ruido, alguien decía haber visto una sombra con alas. ¿Era el Mothman el resultado de esas ondas? ¿O era la advertencia de que el propio experimento había ido demasiado lejos? Y llegó el silencio oficial. Tras la tragedia del puente, el gobierno cerró toda investigación pública. Se atribuyó el colapso a un defecto en un eslabón de acero. Una explicación técnica, sencilla y funcional. Pero lo extraño fue que nadie volvió a mencionar al Mothman. Los informes desaparecieron. Los testigos fueron presionados. Algunos se mudaron de ciudad. John Keel mismo afirmó que después de publicar su libro, personas desconocidas comenzaron a seguirlo y que parte de su correspondencia fue interceptada. Varios de los implicados en las investigaciones de campo murieron en circunstancias accidentales, entre comillas. Y así el mito del Mothman dejó de ser solo una historia de terror. Se convirtió en una conspiración viva. El ángel del Apocalipsis. Para algunos teólogos y ocultistas, el Mothman no es un experimento ni una alucinación, sino una figura bíblica. Sus alas, su mirada, su presencia antes de las tragedias lo relacionan con el ángel del abismo, mencionado en el Apocalipsis 9:11. Y cito: y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón el destructor, el que abre las puertas del caos. Bueno, pues según esta interpretación, el Mothman sería un mensajero del fin, no un monstruo, sino un recordatorio divino del juicio que se aproxima. Y si eso fuera cierto, cada aparición no sería casualidad, sino señal. Hay incluso quienes sostienen que su forma cambiante, a veces humanoide, a veces espectral, corresponde a la forma que adopta el miedo humano cuando se materializa. El Mothman no anuncia la tragedia, la atrae como si fuera parte del mecanismo invisible que mantiene el equilibrio entre destrucción y renacimiento. El escritor e investigador Loren Coleman, sucesor intelectual de Keel, retomó la idea de que el Mothman podría ser un observador interdimensional, un ser asignado a monitorear los puntos donde la realidad se fractura. En su teoría, el mundo está plagado de ventanas dimensionales, lugares donde el velo entre universos se debilita. Point Pleasant sería uno de esos lugares. Coleman sugiere que el Mothman aparece cuando esas ventanas se abren, quizás para evitar que algo peor cruce. Pero otros sostienen lo contrario, que él mismo es quien abre el portal. Sea como sea, lo cierto es que su aparición parece estar sincronizada con momentos de desequilibrio extremo. Y en todos los casos, el patrón se repite. La criatura observa, el desastre ocurre y luego desaparece. Tal vez el verdadero terror no radica en que el Mothman exista, sino en que alguien más lo controle. Si era un experimento que alguien diseñó, ¿cuál era su propósito? Si era una proyección, alguien debió decidir dónde aparecer. Y si era una entidad consciente, entonces alguien le permitió cruzar.
Imaginen por un instante que el Mothman no eligió Point Pleasant al azar, que fue atraído por las pruebas militares, por las vibraciones electromagnéticas, por las mentes humanas alteradas por el miedo. Tal vez fue invocado, tal vez liberado, y desde entonces nos observa. Porque el mito puede cambiar de forma, pero su función permanece. Es decir, vigilar al borde del desastre. No para evitarlo, sino para entenderlo. Como un científico de otro mundo. Como un Dios menor que contempla la caída. John Keel lo resumió con una frase que sigue helando la sangre. Y cito: no estamos solos y nunca lo hemos estado. Solo que a veces los que nos observan se dejan ver. Y fíjense que esa podría ser la clave de todo. Tal vez el Mothman no vino para advertirnos del peligro. Tal vez vino para estudiar cómo reaccionamos ante él. Un vigilante sin rostro. Una presencia que habita entre frecuencias, entre mundos, entre los pliegues de la tragedia humana. Y mientras siga habiendo miedo, mientras sigamos acercándonos al abismo, él seguirá ahí, invisible, expectante, mirando, esperando. Porque si el Mothman existe, no vino a advertirnos, vino a observarnos. Hay historias que se desvanecen con el tiempo. Otras, en cambio, permanecen ahí, como una herida que nunca termina de cerrar. La del Mothman es una de ellas. No solo porque se haya convertido en una de las leyendas más persistentes del folclore moderno, sino porque representa algo que en el fondo todos conocemos: el miedo a lo inevitable. Durante años los habitantes de Point Pleasant intentaron olvidar. Cambiaron de calles, levantaron nuevos puentes, reconstruyeron sus vidas. Pero el eco del pasado seguía ahí, revoloteando en cada sombra, en cada noche sin luna. Porque el Mothman no era solo un monstruo con alas, era el reflejo de su tragedia. Y quizá también de la nuestra. El mito ha sobrevivido porque el miedo nunca muere. Cambia de forma, se disfraza de tecnología, de crisis, de noticia viral, pero sigue presente, recordándonos que la oscuridad no está afuera, sino adentro. El Mothman no tiene rostro porque no lo necesita. Es la materialización del presentimiento. Esa punzada en el pecho que sentimos segundos antes del desastre. Es la figura que simboliza lo que el ser humano teme más que a la muerte. La certeza de que algo se aproxima y no podemos detenerlo. Muchos lo ven como un mensajero, otros como una maldición. Pero si algo ha demostrado su leyenda, es que el miedo tiene propósito. Es el instinto más antiguo, el que nos ha mantenido con vida desde que mirábamos el fuego temblar dentro de las cuevas. Sin embargo, cuando ese miedo deja de advertir y empieza a dominar, se convierte en otra cosa, en obsesión, en delirio, en condena. Hoy vivimos rodeados de señales igual que en 1966. Los vemos en el colapso de los puentes, en los ríos que se secan, en los incendios que devoran montañas, en las guerras que se repiten con distinto nombre. Cada tragedia trae su propio presagio, pero nosotros, como siempre, preferimos mirar hacia otro lado, distraídos,
entretenidos, confiados en que los monstruos ya no existen. Y sin embargo ahí están. No necesitan alas ni ojos rojos. Habitan en los sistemas que ignoramos, en los líderes que elegimos, en los silencios que justificamos. Son las advertencias que pasamos por alto hasta que la estructura se rompe. Y como el Silver Bridge, todo cae en cuestión de segundos. Quizá el Mothman nunca fue una criatura real. Quizá solo fue la forma en que la mente humana le dio sentido al caos. Pero incluso si fue un invento colectivo, su mensaje sigue siendo inquietantemente claro. No hay tragedia sin advertencia, solo advertencias que decidimos no escuchar. Y si eso es cierto, el Mothman no pertenece al pasado. Está aquí, presente, invisible, agazapado en cada grieta de nuestro mundo moderno. Porque seguimos sin entender que el miedo, cuando se ignora, se transforma en profecía. El Mothman no anuncia la muerte, la acompaña. Llega cuando los cimientos tiemblan, cuando la humanidad se aproxima al borde, cuando alguien o algo necesita recordarnos que nada permanece en equilibrio para siempre. Tal vez en el fondo el Mothman no vino a destruirnos, sino a observarnos perder el control, a comprobar si aprendimos algo desde la última vez que cayó un puente, asegurarse de que seguimos siendo tan frágiles, tan predecibles, tan humanos como siempre. Y mientras el mundo siga repitiendo sus errores, él seguirá ahí. No necesita presentarse en West Virginia, ni sobrevolar Chernobyl o Fukushima. Le basta con mirar desde las sombras del próximo desastre, esperando el momento exacto en que la historia vuelva a colapsar sobre sí misma. Así que la próxima vez que escuches un zumbido metálico, una vibración que no puedes explicar, o sientas esa presión en el pecho justo antes de que todo cambie, recuerda esto. No siempre es tu imaginación, porque las advertencias no gritan, susurran, y los presagios no se ven, se sienten. Quizá el Mothman nunca se fue, quizá sigue volando entre nosotros, invisible, paciente, aguardando el siguiente puente que se derrumbe. Y cuando ocurra, porque siempre ocurre, volveremos a pronunciar su nombre, tratando de entender lo que ya sabíamos desde el principio. El miedo tiene alas y jamás deja de volar. Y así, mis queridos macabros, damos por concluido el tema del día de hoy. Espero les haya gustado mucho este tema. Es una mezcla entre leyenda urbana, mito, criatura críptica, paranormal y realidad, porque a final de cuentas pues hay documentos oficiales que hablan acerca de esta criatura. Este tipo de historias son bien interesantes y espero los haya entretenido mucho. Y chicos, muchísimas gracias por el honor de su compañía. Gracias a todos los que estuvieron. Gracias por las estrellitas que me han donado. Y los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde ya saben que estarán disponibles todas las emisiones de la hora macabra y perturbador. Y ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también, si quieren disfrutar de mi contenido, que es diferente a estas emisiones en mi canal de WhatsApp, ahí pueden escuchar leyendas, cuentos cortos de terror, datos curiosos, ecos del pasado, cosas asombrosas. Ahí me pueden encontrar como Kaboom.
Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!